Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio, libros y otras interferencias. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes mi lectura y mis impresiones de un relato clásico del escritor mexicano Juan José Arriola. Arriola es uno de los pilares de la narrativa mexicana. Es un autor que escribió, entre otras obras, La Feria, Palíndromo, Confabulario. Es un autor que ha legado grandes textos a la literatura latinoamericana y también es una figura prominente dentro de todo lo que es el desarrollo y el crecimiento de la escena literaria en México durante el siglo pasado, ¿no? Toda la segunda mitad del siglo pasado está marcada, ¿no?, por el sello de Arriola y su aporte a múltiples áreas del libro, ¿no?, desde la edición a la gestión cultural. Bueno, en esta oportunidad yo quiero dedicar mi atención a uno de sus relatos conocidos que forman parte del libro confabulario. Me refiero al cuento Baby HP o Baby Horsepower. Este libro es del año 1952. El relato luego pasó a formar parte de otras antologías. La pueden encontrar incluso en conocidas antologías internacionales de ciencia ficción. Curiosamente, es un cuento en el cual Arriola, ¿cierto?, pone en ejercicio su beta fantástica, su beta ligada a la ciencia ficción, pero también al humor negro, a la ironía y a la crítica social. Por eso he elegido este cuento muy corto, es un cuento casi de una plana y media, pero que creo que hay muchos elementos que permiten el diálogo, ¿no?, la discusión. En este libro confabulario también aparece otro texto llamado Anuncio, que comparte un poco este elemento estructural, satírico, de tomar, digamos, la publicidad de la época, la publicidad de la radio, de la prensa, y también de la televisión, y generar un cuento, ¿no?, con esta estructura de pastiche, ¿no?, de imitación de ese lenguaje, de esa retórica, ¿no?, de la publicidad. El cuento es del 52. Creo que sería interesante, ¿no?, para los que no conocen tanto de la historia de México, dar un poco de contexto histórico, ¿no? Nos encontramos dentro de lo que es llamado el Milagro Mexicano, con el gobierno de Miguel Alemán. Se desarrolla posterior a la Segunda Guerra Mundial, digamos, un gran avance tecnológico, industrial dentro de México, y el país se inserta, ¿cierto?, dentro de la economía mundial como un actor importante. Se le llama por eso el milagro mexicano, y aparecen, ¿cierto?, los tecnócratas, y empieza todo un discurso, ¿no?, de desarrollo de las ciudades, de desarrollo de la gran industria, y hay todo pues una retórica capitalista muy fuerte que pues va de la mano también con lo que es la revolución industrial, pero también pues con la llegada de nuevas tecnologías. Entonces, siempre a lo largo de la historia latinoamericana han existido autores que han abordado el tema del desarrollo tecnológico, del progreso, de distintas ópticas, a veces con recelo, a veces con admiración, a veces también con ironía. Y el caso de Arriola yo creo que es este último, ¿no? Hay una especie de admiración por una parte, pero también una crítica sobre todo a la ingenuidad del consumidor, ¿no?, del cliente, pero también obviamente a la retórica, ¿no?, a la retórica publicitaria, y pues de algún modo la ingenuidad, ¿no?, la ingenuidad de aquellos que se dejan embaucar con un discurso a veces pseudocientífico, o que manipula, ¿no?, el avance, la tecnología y el progreso para pues vender cierta idea de confort, de mejores oportunidades o de equidad social o de desarrollo, ¿no?, de facilidades en nuestra vida en el fondo. Y eso es lo que es Baby HP. En términos concretos, ¿qué es lo que dice este cuento muy corto? Que voy a compartir con ustedes también en la caja de descripción del video, el link para que puedan leerlo. Si es que no lo conocen, Baby HP nos presenta un invento milagroso que consiste en una especie de exoesqueleto que se le pone a los bebés y a los niños pequeños, a los infantes, para aprovechar, digamos, la energía que tienen los niños al jugar,
al alborotarse, ¿no? Al correr durante su desarrollo, para que pues se llenen unas pequeñas baterías que están en su espalda, unas especies de botellas de Linden, señala el cuento, que se van cargando, ¿no? Con toda la energía de estos pequeños, de los pequeños de la casa, y pues esa energía, ¿cierto? El relato, que como digo está escrito a manera de una publicidad, lo que hace es detallar los beneficios, ¿no? Que tiene dentro del hogar el uso de esta batería recargable y removible, ¿no? Se retira la batería y puede utilizarse para pues, la luz eléctrica de la casa, para hacer funcionar una radio o una licuadora. Entonces hay una relación también entre estas otras tecnologías de la línea blanca del hogar, ¿no? De la práctica de lo cotidiano, ¿no? De la cocina, de la entretención, pues el niño se vuelve una batería andante. Y es bastante interesante porque plantea un poco el uso renovable de la energía también en este cuento, un poco de anticipación Arreola, ¿no? Porque señala con un poco de sorna, ¿no? Que las baterías, si es que se acumulan y realmente no las estás utilizando, puedes compartirlas con tu vecino, pueden incluso dar energía a todo el departamento, a todo el edificio, e incluso, no sé, podría especularse que pueden llegar a venderse, ¿no? Al Estado o a tu municipio la energía sobrante, ¿no? Es un poco eso. También, pues, tiene varias facetas el cuento, tiene varios momentos dentro de la practicidad del invento, pero también eh, está estructurado, ¿no? Como una especie de diálogo que tiene el anunciante, que en este caso sería como el narrador, en su intento por apelar y convencer al cliente, ¿no? Que somos de algún modo los destinatarios, y aquellos a los que dentro de la obra se refieren como las amas de casa, los posibles compradores. Entonces, en algunos momentos se plantea los peligros que también puede traer esto, ¿no? Y pues es chistoso porque el cuento trata de señalar que algunos científicos o irresponsables o gente que de algún modo quiere difamar el producto, un producto que además está hecho en Estados Unidos, entonces también se utiliza como elemento de autoridad o como de prestigio, ¿no? Como para reafirmar la calidad del producto, pues la marca, ¿no? Siempre utilizar la producción de esto en el extranjero, la importación del producto, ¿no? El advenimiento de estos gadgets a nuestra cultura. Pero hay algo que es interesante, como les digo, o sea, se plantean ciertos riesgos siempre, ¿no? Como la letra chica de consuma esto, pero hágalo con cuidado o bajo su propia responsabilidad, pues que se ha dicho que los niños pueden morir electrocutados, pero en el costo-beneficio, pues dicen, no, pero realmente estos son habladurías, especulaciones, y por otro lado, pues se plantea que realmente el niño no se va a terminar convirtiendo en un pararrayo andante, ¿no? Es bastante interesante. El cuento se estructura dentro de lo que se ha denominado una especie de gadget story. Voy a leerles una pequeña definición. Esto es de Lamborn, Chalice y Shotland. Aparece en el Close Encounters Science and Science Fiction. Un gadget story, esto es, digamos, brevemente la traducción del concepto que plantean estos autores. Es un tipo de relato de ciencia ficción que nos presenta un aparato con cierta base científica o con un derrotero fantástico y técnico. Hay que considerar, sí, que muchas veces estos relatos contienen una falla fundamental que hace imposible, ¿no? Su existencia. Entonces se plantea, por un lado, un elemento, ¿no? Como aquí esta especie de Baby HP, Baby Horsepower, con cierta base científica, ¿no? Como una batería, se habla de kilovatios, se habla de la forma en que se recarga, ¿cierto? Hay una especie de derrotero científico, pero luego pues siempre se plantea de forma irónica una especie de contraproducencia, ¿no? De que esto no realmente no va a poder ser eficiente y de algún modo queda como algo especulativo o posible simplemente dentro de nuestra imaginación, pero ya nosotros establecimos el pacto con el relato, ya tenemos una idea y en nuestra cabeza vamos generando pues cómo sí sería una especie de exoesqueleto con una batería andante para ponérsela en la espalda a los niños, ¿no? E incluso aprovechar, ¿no? Toda la energía al punto de que el cuento incluso invita a alimentar a los niños con dulces y caramelos para que pues tengan mucha más energía y puedan seguir produciendo electricidad para su comunidad y sus padres, ¿no? Que van a poder sacar un provecho económico de esto. Pues el cuento muestra un tipo de alienación también, tiene muchas dimensiones, es un relato que, como les digo, no solamente en lo estructural, que es muy valioso, ¿no? Esta estructura de comercial, de pastiche, de sátira
también de lo que puede ser el American Way of Life o lo que vendría a ser la construcción del sueño americano, porque yo personalmente lo imagino así, pero también siento que Arreola recubre este relato con una especie de artificialidad en sus palabras. Arreola fue un tipo que desarrolló múltiples profesiones, fue un factotum, de muy pequeño también en su comunidad estableció una especie de vínculo casi juglaresco con su comunidad, entonces capta muy bien, tiene un oído increíble y eso uno lo puede ver en sus relatos para fusionar por un lado todos estos elementos que él descubre en Marcel Chop y en autores que conoce muy tempranamente, siendo un autodidacta, con el habla cotidiana, con lo coloquial, con lo barrial. Entonces logra un equilibrio, pero en este cuento en particular siento que genera esa artificialidad necesaria que tienen los mensajes de la prensa, la retórica del marketing, para generar esta especie de caricaturización. Es muy común ver cuando vemos una propaganda de cereal, sobre todo en los años 50 y 60, ¿no? De cereal, de un producto eléctrico, de una bebida gaseosa, ver estos niños, ¿no? Ultra idealizados, con estas sonrisas incluso prístinas y toda esta familia perfecta y la casa de suburbio, todo obviamente tomado de todo este imaginario, el American Way of Life, que de algún modo siento que condensa muy bien aquí Arreola, ¿no? Y pues hay yo siento en esta sátira de la publicidad algo muy adelantado a su época y algo que va a tener yo siento, influencia incluso en Cortázar. Muchos conocen las instrucciones de Cortázar que forman parte de Historias de Cronopios y de Famas, pero ese texto, si bien fue mucho más difundido a lo largo, ¿no? De Latinoamérica, Hispanoamérica, incluso Europa, por pues la mirada surrealista y también por pues la fama que logra Cortázar dentro del boom, fue mucho más difundido que probablemente algunos textos de Arreola. Entonces muchos, si leen este texto de Arreola o Anuncio o Baby HP o otros textos de Arreola, pueden llegar a pensar que de algún modo es a la inversa, ¿no? Que Arreola toma como modelo a Cortázar. No estoy diciendo que Cortázar realmente haya tomado como inspiración a Arreola, pero es muy posible porque Arreola sí es previo a estos autores del boom y luego entabló de algún modo contacto con ellos, con García Márquez, fue muy amigo Rulfo, que también Rulfo es previo al boom, entonces forma parte de una escena muy importante dentro de la tradición latinoamericana del siglo pasado, entonces no me parece descabellado creer que hay un vaso comunicante. Ahora es cierto, las instrucciones de Cortázar tienen un elemento más ontológico, más espiritual y un poco más mágico. Acá hay un elemento un poco más satírico. Siento que incluso las de Cortázar son un poco más afectadas. Por eso yo personalmente prefiero más esta especie de pastiche, de este tomar una retórica específica, como lo hace Cortázar con las instrucciones, aquí tomar la publicidad y generar un relato a partir de eso. Pero siento que hay un vaso comunicante entre ese uso de las estructuras, ¿no? de retóricas que forman parte de la retórica del manual, la retórica de la publicidad y generar un cuento, ¿no? A partir de eso. Ahora, haciendo esa relación, señalando lo adelantado que es Arreola dentro de su propia tradición latinoamericana, también pensar que esto que hace Arreola es algo que posteriormente vamos a ver en muchos otros elementos o producciones culturales que hemos consumido y que Arreola ya lo había hecho en el 52 en México. Por ejemplo, cuando uno ve Ren y Stimpy, ¿cierto? Esta caricatura famosa, ¿no? Del gato y el chihuahua, muy, muy escatológica, muy, de humor negro, satírica. Habían publicidades, me acuerdo, de Tronco, ¿no? De la publicidad de los juguetes, la publicidad de los cereales, el hombre tostadas en polvo. Entonces, todo eso de algún modo también tiene como les digo, burlarse de esta artificiosidad del American Way of Life. Luego, por ejemplo, un caso que yo siento que lo comunico siempre cuando he hecho talleres o me ha tocado hablar del cuento latinoamericano, me gusta trabajar con Baby HP porque puedo de algún modo relacionarlo con, por ejemplo, lo que hace Cortázar, perdón, Paul Verhoeven. Paul Verhoeven en sus películas también muy satíricas, muy críticas,
con respecto a distintos momentos de la cultura norteamericana, sobre todo, ¿no? Paul Verhoeven en Robocop es una gran sátira del corporativismo y de las fuerzas policiales, ¿no? No solo de la violencia en las calles y probablemente de los disturbios y también del control policial de una policía que de algún modo termina creando una fuerza armada robótica, no solo en Robocop, sino en los otros robots que van apareciendo a lo largo de la saga, pero en la primera, que es la de Paul Verhoeven, si bien no lo recuerdan, entre medio de los noticieros que iban de algún modo también sirviendo como elementos narrativos para la historia, hay unas publicidades de juegos de mesa, publicidades de autos, publicidades de, ¿cómo se llama? De operaciones al corazón. Hay distintas publicidades que aparecen también con este tono, ¿no? Me acuerdo mucho de la de Nukem, que es la del juego que aparece como, incluso con una marca, ¿no? Como Parker Brothers, pero es otra, pero que es como este juego de guerra en donde tú vas de algún modo dando coordenadas para atacar, ¿no? O derrotar las naves o los navíos de tu contrincante, pero aquí es una burla, ¿cierto? A la amenaza nuclear. El juego se llama Nukem, entonces Paul Verhoeven lo utiliza ahí y es muy parecido a lo que hace con Baby HP Arreola. También tenemos en otra de Paul Verhoeven, ¿no? Que incluso está basado en la obra de Robert Heinlein, que es Starship Troopers, todo el tema de la propaganda política y sobre todo militar, ¿no? Porque Starship Troopers es una crítica a la militarización de la sociedad norteamericana, casi al punto de llegar a rayar con una especie de nazismo, no solo por los uniformes, sino también por el tipo de soldados que aparecen, ¿no? Todos muy arios y pues atacando a gente que vive en cuevas. Hay una crítica muy buena en esa película, una película que creo que fue muy mal vista y mal criticada en su momento, pero que no se entendió en el fondo la gran crítica que estaba haciendo Paul Verhoeven. Y también ahí hay propagandas que tienen este tono, ¿no? Esta especie de enfoque satírico cuando muestran los bombardeos que ocurren en Buenos Aires, porque Buenos Aires es una de las ciudades que aparecen ahí dentro de la película de Paul Verhoeven, pero también los llamados a reclutamiento, cómo los niños aparecen pisoteando insectos y ellos de esa manera están haciendo su parte, un poco también mostrando cómo de algún modo Estados Unidos siempre ha involucrado a su comunidad en las guerras, ¿no? Como compra esta bebida gaseosa para financiar balas, ¿no? O sea, compra este cómic de Capitán América, compra este cómic porque vas a estar contribuyendo a la guerra que estamos dando en al otro lado del océano. Entonces, hay mucho de eso, ¿no? Y siento que, como les digo, Baby HP comparte ese tono. O sea, estamos hablando de un autor que escribió esto en los 50 y estamos hablando de películas de los años 90. Y pues también en Total Recall, ¿no? Que curiosamente también está basada en una obra de ciencia ficción de Philip K. Dick. En este caso, en Total Recall, hay una publicidad de toda la corporación, ¿no? Que crea esta máquina del sueño. Entonces, siento que los caminos se unen porque está, digamos, de forma subterránea todo este elemento de la literatura de anticipación, de la ciencia ficción y cómo sirve para generar críticas sociales muy poderosas. Y pues tienes grandes genios creativos, como en este caso Arreola, Paul Verhoeven, Philip K. Dick, Robert Heinlein, ¿no? Entonces, eso. Y pues también yo que pues disfruto mucho los videojuegos, cuando he jugado Fallout, toda esta saga de juegos que ahora está a cargo de la compañía Bethesda, no puedo, cuando me encuentro en el mismo juego, ¿cierto? En el mundo que te presenta Fallout, al encontrarme con la marca Nuka-Cola o toda esta memorabilia de los 50 con la música, ¿no? Que es tomada de cierto rhythm and blues, jazz y música de salón de los 50, junto con este elemento de la Nuka-Cola, los manuales de Voltec para construir tu propio búnker en tu patio y todo lo que tiene que ver con esto de la amenaza nuclear, la Guerra Fría, el comunismo, el tema de los robots dentro de la sociedad como empleados, ¿no? El robot Nana, Mr. Handy,
Robco y los robots de guerra y todos estos elementos que también son propios de la ciencia ficción, pero siempre entrelazados con la publicidad, con el marketing, con este logocentrismo, ¿no? Con esta especie de fascinación que genera toda una cultura del coleccionismo también, como digo, de la memorabilia, de tener la chapita, el objeto, la botella y toda esta especie de pues avalancha, ¿no? De iconografías, colores y formas que la publicidad va generando en torno a sus productos, ¿no? No solamente los beneficios y las bondades que tienen, sino también el diseño, y que pues es algo que también vemos en todos los gurús y finalmente grandes publicistas y figuras que se han terminado por volver de algún modo eh, grandes referentes, casi como de autoayuda para muchos, con estas cosas tipo Shark Tank y no sé, Bill Gates y todos estos sujetos, ¿no? Que aparecen y que son los rostros de estas grandes corporaciones como Apple, como Microsoft, ¿no? A veces me olvidan los nombres de esos tipos, pero en realidad siento que dentro de toda esta construcción de un cuento tan simple como Baby HP hay un gran cúmulo de críticas y observaciones a la realidad a partir de los años 50, proyectando todo el camino que íbamos a tener como sociedad, ¿no? Como sociedad hasta llegar a estos días en donde realmente vivimos constantemente bombardeados por una cultura de la imagen y del diseño. Y también, por supuesto, ¿no? De la publicidad y los grandes oradores de los medios de comunicación de masas. Entonces, Baby HP, un cuento muy recomendado. Y antes de cerrar, también recomendar otro relato que está íntimamente vinculado a este, también de Arreola, en este mismo libro confabulario que se llama Anuncio, que volviendo nuevamente a este tema de la proyección, ¿no? Que hace el autor anticipándose a su tiempo, pues este cuento es sobre una muñeca sexual creada por una marca Plastisex. Y lo interesante, nuevamente diciendo, o sea, la capacidad de Arreola para proyectarse es increíble porque te habla de una muñeca, hace unas descripciones muy poéticas de su olor, de su diseño, de su construcción, ¿no? De los materiales con los que está hecha. Y luego, pues, qué rol va a jugar, ¿no? Cómo es vista por la iglesia y cómo de algún modo suple muchas necesidades de los consumidores, en este caso varones, que de algún modo, pues, lo que hace el cuento en gran medida, Plastisex, es también mostrar una alienación, ¿no? Pero aquí no es el infante máquina, sino es cómo la mujer que está cosificada dentro de la sociedad, ese rol se va a invertir porque ahora es un objeto que se va a terminar convirtiendo en la mujer. ¿Me explico? O sea, es una mujer plástica, es una mujer inventada, pero que puede ser diseñada de forma idílica por los compradores, algo que ya no es una locura porque en verdad es algo que se ve, ¿no? Hay muchos sujetos, sobre todo hay toda una cultura de las muñecas, ya no inflables, sino muñecas diseñadas de silicona, distintos materiales, e incluso es algo que el cuento señala, pero es algo que ocurre hoy en día, ¿no? En Japón se han dado muchos casos que se publicitan de sujetos que terminan casándose con sus muñecas. Entonces el cuento plantea en una parte eso, plantea la historia, dentro de la historia hay un apartado, ¿no? Dentro de toda la descripción publicitaria de la muñeca, de sujetos que han contraído matrimonio con sus muñecas. Entonces, también chequen Anuncio, hagan la lectura comparativa con Baby HP y descubran este autor. Si no lo han leído, háganse un favor, lean a Arreola, pues lean en conjunto con Fabulario, si pueden, pero esos dos cuentos tienen esta estructura publicitaria muy bien lograda y como les digo, o sea, la ciencia ficción, el absurdo, el humor negro y obviamente esta capacidad, ¿no? De adelantarse al tiempo y pervivir, o sea, cuentos muy vigentes todavía y como les digo, siguen resonando en producciones muy actuales, muy lejanas a la realidad no solo geográfica, sino temporal de Arreola, pero que siguen hoy día teniendo, como les digo, un puente con este gran creador mexicano. Bueno, espero
este video haya sido de su agrado. Sigan compartiendo el canal, agradecido con todos los que visitan, comparten, comentan y siguen este diálogo que es para todos, ¿no? Libros y otras interferencias, un espacio que hago con mucho cariño para poder compartir mis lecturas y mis impresiones con ustedes. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos aquí en Libros y otras interferencias. Bye.